Bueno, ahí estamos. Se me están escapando de la pantalla. Vamos a corregir ahí. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es medios de unión, remaches y bulones. Dentro de medios de unión lo que vamos a ver primero es remaches y bulones, después vamos a ver soldadura. Yo lo que voy a hacer ahora es darles un poco la idea de cómo son los bulones, cómo son los remaches, después la parte de cálculo, cómo se calcula un bulón, que sería toda una parte media teórica, de la cual yo no les voy a tomar nada que sea teórico. Lo que sí les voy a dar prácticos para que hagan, o sea que sepan ustedes calcular qué bulón se necesita para una determinada unión, ¿sí? Los remaches, bueno, yo supongo que los conocen, no hace falta que les dé muchas aclaraciones, pero tal vez los remaches que más conocen o que más han visto son los remaches de aluminio, pero para cuando hacemos estructuras metálicas hay remaches que son de aceros de diferentes calidades, diferentes longitudes, como los que podemos ver acá. Estas son algunas de las imágenes de los remaches, tienen una cabeza y una espiga, ahora lo vamos a ver mejor. Esto no le den bolilla, pero acá abajo sí tenemos remaches con distintas características que se usan en la construcción. Por supuesto, todo esto está normalizado. Este seguramente es férrea. Este seguramente es el remache que más conocen, que es el remache pop. No es un remache estructural, se usa para unir chapas, lo habrán visto en los carros, en las casillas, bueno, lo ven en el banco donde ustedes se sientan en la escuela. Cuando vayan a la escuela, fíjense que la madera está agarrada, está tomada a los caños de acero que tienen su silla, su mesita, con remaches de este tipo que se llaman remaches pop. Es una pinza que va presionando, va traccionando este clavo que hay acá adentro, tiene una cabecita acá, al ir apretándolo va formando la cabeza del otro lado, ¿sí? Hasta que se corta. ¿Por qué? Porque lo que tiene a ver si puedo dibujar. No, acá. Lo que tiene este clavo, lo que tiene ese clavo es la cabeza. Bueno, más o menos me salió casi. Hay una máquina que toma esa punta acá con una prensita y empieza a traccionarlo. Y tiene acá como un rebaje que hace que determinada fuerza que nosotros hacemos cuando ya se formó toda la cabeza de este lado, se corte en ese punto y queda, entonces sale el clavo, sale este clavo y queda el remache tomando, este, sujetando los... Bueno, ahora quiero borrar y no puedo. Ya veo que me va a quedar escrito esto para todo el viaje. Ahí está. A ver si borramos. Bueno, es un remache, les dicen pop, porque cuando se rompe el clavo hace un ruido muy parecido a ese. Pero no son en definitiva remaches estructurales, ¿sí? Se usan para hacer uniones de chapa o como en el caso de los bancos.
Lo que sí vamos a calcular son bulones como estos. El procedimiento es muy similar para los remaches, cambia un poco cómo se trabaja con los diámetros y demás, pero nosotros vamos a simplificar haciendo cálculos simples y vamos a calcular bulones como estos que tienen de distintas características, que se compone fundamentalmente con su cabeza, la espiga y distintos elementos que terminan de conformar la unión, ¿sí? Bien. Acá les muestro algunas imágenes donde se usaron remaches, que en general muchas de las estructuras antiguas digo, hechas hace ya varios años, la mayoría se hacían con, como vemos aquí, con remaches, ¿sí? Estos remaches se colocaban en muchos casos en caliente y con máquinas percutoras que generaban la cabeza del otro lado del remache. eh, y bueno, tienen esta característica, estas estructuras, ¿no? Acá vemos otra imagen de otra estructura, un puente parecido a este que tenemos acá, con muchos remaches para lograr soportar la unión de esos elementos. Este se los había mostrado al principio de todo. Eh, a ver si hay alguien más que haya querido entrar. No. Esta imagen se las mostré al principio de todos, es un puente en Buenos Aires, un puente de ferrocarril en Buenos Aires, también está hecho, fíjense, todas las uniones de todos estos elementos, está hecha mediante remaches, ¿sí? Acá vemos una vieja construcción, una foto de una vieja construcción, creo que era el Empire State, me parece, donde vemos acá un obrero con todos los elementos de seguridad necesarios para trabajar en la altura. Tiene guantes, ¿ve? Y tiene casco. Bueno, en este caso hay una combinación, porque acá lo que vemos son remaches y sin embargo acá está, por lo que se ve, está apretando la tuerca de un bulón, ¿no? Aquí vemos a dos muertos de frío porque están bien abrigados, apretando un bulón en una antena. Este, no se lo recomiendo a nadie esto, pero bueno, hay bulones en muchas partes. Aquí vemos dos puentes. Esto es en la provincia de Neuquén. Este es el río Neuquén. Y vemos un puente de hormigón y acá un puente metálico. Estos puentes metálicos eh, tienen, eh, se los denomina puentes Valley, en general son hechos los tiene el ejército. Ustedes vieron en las películas que cuando hay guerra lo primero que rompen es un puente para evitar que el enemigo cruce el río. Bueno, el ejército cuenta con este tipo de puentes que son armables. Eh, Ahora sí, permítanme que del ingreso Castro. Son armables en piezas y se unen mediante lo que son una especie de bulones, pero en muchos casos son pasadores, pero trabajan como bulones, ¿no? A ver si logro sacar esto. Bueno, acá una vista lateral de ese mismo puente, donde se ve que son módulos que se van uniendo y se unen mediante estos bulones que están acá, ¿sí? Existen, eh, hoy trabajamos con estructuras como estas, donde las uniones son también hechas por bulones, lo pueden ver en el BEA, creo que el BEA, sí. El BEA tiene la estructura con bulones o el ISI, la verdad que no me acuerdo. Uno está hecho, una de las estructuras, sí, el Vega está hecho con una estructura toda bulonada. El ISI es un cálculo que hice yo y está hecho todo con soldadura. Pero si entran al Vega, que está ahí en la ruta, van a ver que toda la estructura está hecha con bulones. Y me parece que el Carrefour también, creo que el Carrefour está hecha con bulones.
Son uniones de este tipo, son todas uniones en general normalizadas, están en las normas cómo hacer esas uniones. Acá lo que vemos es una vieja estructura, ¿sí? Que no necesariamente usaba remaches, en este caso está usando bulones. Hay otro tipo de bulones que son los que llamamos, estos son tipos anclajes, se hacen generalmente en el hormigón para sujetar piezas metálicas. El más común es el anclaje Hilti, pero hay otros tipos de anclajes. Lo que se hace es una perforación y se inyecta una sustancia epoxi, que sería como un poxipol, que lo que logra es sujetar ese anclaje, y internamente tiene una tuerca y un tornillo, ¿no? Un tornillo con la cabeza que se va apretando y genera presión en el hormigón y queda el anclaje. Tiene la característica de resistir no solo corte, sino también tracción. Pero bueno, estos son un poco los apuntes de mi carpeta, que después se los voy a facilitar para que puedan completar la de ustedes. Y lo que ven aquí es cómo se conforma un remache, ¿sí? En realidad el remache se usa para unir dos elementos. No sé si está la imagen mía, ¿ustedes la ven al costadito? Sí, sí, sí. ¿Su A ver cámara? si... Sí, Tu sí, cámara se ve, Sí, arriba. su cámara sí. la trucha mía se ve ahí. Bien. Lo que les decía es, si yo tengo dos elementos cualquiera que los quiero unir, ¿por qué los quiero unir? Porque bueno, este soporta, se ve al revés, este soporta una fuerza y este soporta otra, que los quiere separar. Entonces, si yo los quiero unir, ¿qué tengo que hacer? Los voy a pegar de alguna manera y los pego con un remache. Entonces, el remache actúa sujetando esas dos planchuelas o elementos que quiero unir. Esta de este lado, este del otro lado, le hacemos el agujero, pasamos el remache, y el remache tiene que tener la cabeza y la longitud necesaria para que se forme la otra cabeza del otro lado, ¿no? Entonces, en función de los espesores, la longitud, en función de los espesores que tengo de estas planchuelas, necesito una longitud distinta que me permita esa longitud generar la otra cabeza exactamente y quede comprimido. Quede haciendo presión sobre estos elementos a unir y logramos la unión. En general, estos remaches se colocaban en caliente. ¿Por qué? Porque estaban dilatados. Se formaba la cabeza, que es fácil de generar la cabeza. Esto seguramente es un acero F24, o sea, es moldeable. Con máquinas percutoras, generalmente neumáticas, que trabajan a aire comprimido, se generaba esta otra cabeza. Al enfriarse después generaba presión sobre las chapas, uniéndolas con más seguridad, ¿no? Aquí lo vemos más en detalle. Esto es lo que llamamos la cabeza, la espiga del remache y por supuesto el diámetro que es necesario en función de la carga o la fuerza que tenga que soportar. El diámetro será más chico, más grande. Y los diámetros, ya vamos a ver, son los más conocidos: 10, 12, 14, 16, 20. Son como los diámetros de los hierros que usamos en hormigón. También acá lo tenemos en los remaches. Nosotros lo que vamos a ver son cómo calcular bulones, en definitiva, aunque es similar para los remaches, pero en general si vamos a hacer una unión nosotros la vamos a usar con bulones, y nos basamos en el CIRSOC 305. Yo les dije que todo lo que yo les estoy dando se basa en esta norma, que ya ahora está actualizada a normas de rotura, y esto trabaja con tensiones admisibles, que ya vimos en la clase pasada lo que eran tensiones admisibles. O sea, ¿con qué vamos a hacer los cálculos nosotros? Con una tensión admisible de 1500 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Que es lo que resiste tracción, compresión o flexión, y en el caso de corte 800 kilos, ¿sí? Se los vuelvo a repetir para que se acuerden: el F24, esas son las tensiones admisibles que nosotros vamos a usar, y en base a esto vamos a hacer los cálculos. Aquí les muestro lo que es un bulón. Tenemos dos tipos de bulones. A ver, hay muchos tipos de bulones, yo se los simplifico en dos. Bulones, lo que son los bulones comunes o calibrados, que son los que vamos a usar nosotros, y después están los bulones de alta resistencia. El bulón común, como les dije recién, es el acero F24. Acero F24 tiene la tensión de rotura de 3700, una afluencia de 2400, pero una tensión de elasticidad de 2000,
pero nosotros vamos a calcular con tensiones admisibles de 1500 y 800 kilos por centímetro cuadrado. En general, estos bulones se usan para lo que llamamos uniones por aplastamiento. Ya vamos a ver cuáles son y son las que vamos a calcular nosotros. Estos otros de alta resistencia, ¿los podemos usar acá? Sí, los podemos usar, pero el cálculo lo vamos a hacer como si fuera un bulón común, pero podemos usar bulones sin ninguna duda de mayor resistencia. Estamos del lado de la seguridad, por supuesto. Los bulones de alta resistencia ya tienen un tratamiento térmico revenido, cosas que ustedes ya vieron en los informes que hicieron, que les da mayor resistencia ya desde su fabricación o después con un tratamiento térmico posterior. ¿Cómo se compone el bulón? Bueno, la cabeza, parecido al remache, la cabeza, el vástago o espiga, que tiene una parte roscada y una parte lisa, la arandela y la tuerca. Muchas veces, si hay vibración y demás, se agrega una segunda arandela, que es la arandela esa que vimos en una imagen al principio, que está como rota, como quebrada. Son arandelas de presión o arandelas Grove, que hace que mantengan la tuerca fija y con esa presión no se mueve, ¿no? Generalmente se usa para cuando hay vibración. Los bulones de alta resistencia, como vemos acá, ya tienen resistencias de rotura mucho mayores. Fíjense este que está acá, se lo denomina ASTM o A325 porque tiene una resistencia muchísimo mayor. Tiene una tensión de rotura de 8250. Fíjense que nosotros, el F24 tiene una tensión de rotura de 3700. La tensión de fluencia para nosotros es 2400 y acá es 6500. Este otro, grado 5, tiene 8400 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, hay distintas denominaciones y distintas características que hacen a bulones de mayor calidad, ¿sí? Estos generalmente se usan en bulones de fricción. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y nada, simplemente eso. Sepan que estos bulones no van a ser parte de nuestro trabajo de cálculo, pero los podemos usar para el cálculo que vamos a hacer. Lo que vamos a ver ahora son las uniones antideslizantes. A ver si dejo de compartir la pantalla y me ven un poquito a mí. Ya dejó de compartir, profe. Ah, ya la dejé de compartir. Bien, Sí, no me he dado cuenta. Estaba buscando dónde no compartirla. Bueno, ¿me están viendo entonces, sí? ¿A pantalla Sí, llena? A ver sí. si... Sí, profe, sí. profe. La verdad que se me ocurrió ahora, pero vamos a ver si lo logramos hacer. Vamos a ver si lo logramos hacer. Ven el celular, ¿no es cierto? ¿Lo ponemos así? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. fíjense que el celular no se mueve. Si yo no tuviera el plano este negro que tengo acá, si yo no tuviera el plano este negro que tengo acá, seguramente se caería. A lo que yo lo apoyo acá está en una posición estable. Sin embargo, si yo empiezo a inclinarlo, fíjense que se mantiene en esa posición, voy aumentando, se alcanza a ver, ¿no? A ver, lo que pasa es que estoy compartiendo, Sí, sí, se ve. ¿sí? Sí, profe, se ve. Bueno, quiero sacar el fondo virtual y no me lo deja hacer. Bueno, vamos otra vez. Lo que pasa es que se pierde ahí, ¿no? Pero en definitiva lo que quiero mostrarles es que ahí no se cae, pero llega un momento en que empieza a deslizarse y se cae. ¿Se acuerdan de esto de haberlo visto en física? ¿Se los explicaron alguna vez por qué en alguna posición no se cae, pero para determinado ángulo sí se cae? ¿Por la energía, no era cinemática, algo de eso? O... No, bueno, la energía la tiene
esto se llama energía potencial, la tiene el cuerpo por sí solo, todos tenemos la energía potencial. ¿Por qué? Porque cuando yo lo suelto, esa energía se transforma en cinética porque cae, ¿sí? Y es por efecto del peso que tiene y la aceleración de la gravedad genera una fuerza hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, la aceleración de la gravedad, que ya saben que es 9,81. Esa aceleración de la gravedad hace que se caiga, que es la que nos mantiene a nosotros en la Tierra y no nos deja volar por el espacio, ¿no? Pero en definitiva es eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí está, se contrarresta con el plano que lo está sujetando. Pero cuando yo empiezo a inclinarlo, no se mueve hasta que en determinado ángulo sí. Y eso tiene que ver con el rozamiento. ¿Se acuerdan del rozamiento? Hay rozamiento, lo que no implica que no se caiga, se mantiene. Cuando esa fuerza de rozamiento es superada, el rozamiento entre los distintos materiales es superada, entonces el cuerpo se cae. El rozamiento es lo que hay entre distintas superficies y está tabulado de acuerdo a... Vamos a volver a compartir la pantalla. Ahí sí la estoy compartiendo. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, esto es lo que ocurre. Si lo vemos, esto lo vieron en física, lo tienen que haber visto. Este es el peso del cuerpo, la fuerza F, que apunta siempre al centro de la Tierra, para abajo. Cuando estaba acá, en el plano, estaba normal al plano, ¿sí? Cuando yo lo voy inclinando, esa fuerza se va descomponiendo en dos. Una fuerza que sigue siendo normal al plano y la otra paralela al plano inclinado, que hace que esta pequeña fuercita es la que trata de mandarlo para abajo. ¿Por qué no se va? Porque se genera una fuerza resistente a cada fuerza de rozamiento entre esta superficie y esta, que contrarresta esta. Para determinados ángulos, esa fuerza de rozamiento es más grande o igual a esta fuercita que se genera acá. Entonces no se mueve. Donde esa fuerza es superada, ¿sí? Donde la fuerza esta por la inclinación es más grande que la fuerza de rozamiento, el cuerpo se cae. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Esa fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento que depende de los materiales. O sea, si yo hago goma con goma, por ejemplo, goma con asfalto, el rozamiento de las ruedas en el asfalto de los autos, en este caso era plástico con cartón. Si se nos corta, nos vamos a volver a conectar un poquitito para redondear la idea, ¿sí? Entonces, la fuerza esa de rozamiento se calcula de esta manera, como el coeficiente que depende de las piezas por la fuerza normal. ¿Qué es la normal? Es esta, o sea, la fuerza normal a la superficie que aprieta, digamos, aprieta el cuerpo contra esa superficie, multiplicada por ese coeficiente de rozamiento, nos da la fuerza esta de rozamiento, ¿sí? Cuando esa fuerza de rozamiento es superada por esta que se genera por la inclinación, el cuerpo se cae. Entonces, sabemos que entre dos elementos que están presionados por una fuerza normal, se genera rozamiento. Entonces, si nosotros analizamos esta unión hecha con un bulón de alta resistencia, un bulón de alta resistencia, queremos unir esta chapa con esta chapa, yo le decía, esta tira para allá, esta tira para allá, se quieren separar. Para que no se separen, ¿qué hacemos? Las unimos con este bulón de alta resistencia, que trabaja por rozamiento. ¿Por qué? Porque la tuerca esta se aprieta muy fuerte, de manera de lograr una compresión entre las dos chapas. Esa compresión entre las dos chapas genera un esfuerzo, lo que llamamos un esfuerzo normal. El normal, con su coeficiente de rozamiento, genera una fuerza de rozamiento. Y eso es lo que soporta entonces, que hace que estas chapas no se separen. La fuerza de rozamiento que se genera entre este punto y este punto en contacto entre las dos chapas hace que no se separen. Por eso se llaman, el cálculo de esta fuerza se hace por fricción o por rozamiento. Bien, eso era para aclararlo. ¿Con qué se aprieta esto? Capaz que la vieron en el taller de la escuela de la ENET, tal vez la hayan visto. Es una palanca grande que se hace sobre la tuerca para apretarla,
y de acuerdo a la deformación me están midiendo qué fuerza le estoy dando. En función de esa fuerza yo sé si estoy garantizando la compresión que necesito acá para soportar este T de tracción, ¿no? Estas palanquitas se usan para eso. En las construcciones estas que nosotros vimos, que les digo yo, el BEA y Carrefour, bueno, había un empleado que se dedicaba a controlar que esas tuercas tuvieran la presión necesaria con una palanquita como esta, ¿no? Tal vez lo hayan visto también esto en donde en los motores cuando se coloca la tapa de cilindro es la que sostiene, es la que termina de cerrar la compresión de los pistones, ¿no? Estos son los pistones, para aquellos que por ahí no vieron un motor desarmado, tenemos el cigüeñal, los pistones, las bielas, bueno, todo eso en la tapa de cilindro y el casco del motor, ¿no? Dentro de los cilindros se genera una compresión muy grande y la tapa de cilindro, que es la parte de arriba, tiene que soportar esa presión. Entonces para eso se colocan bulones de este tipo, tornillos para las tapas de cilindros, que son también llamados vástagos, les dicen, pero son tornillos en definitiva que resisten una fuerza muy grande y se los aprieta de esa manera, con esa maquinita que vimos recién. Lo que nosotros vamos a ver son las uniones por aplastamiento, que es, ahora vamos a ver en detalle cómo funcionan y cómo se calculan. En esta clase lo que quiero darles la idea es de cómo funciona, de cuáles son las posibilidades de corte, y ya vemos en la próxima clase cómo se calcula. Pero quiero darles ahora la idea. La unión por aplastamiento tiene esta característica. Ese bulón une esta planchuela con esta, y ya la transmisión de las fuerzas T de una planchuela a la otra no se realiza por fricción, se realiza directamente atravesando esas fuerzas, es como si atravesaran el bulón, ¿sí? Se transmiten a través del bulón. Estas son las uniones por aplastamiento que nosotros vamos a calcular y a hacer. O sea, la fuerza de una planchuela a la otra, para que no se separen, esto que yo les decía, para que no se separen, le pongo el bulón. Bueno, ¿por dónde se transmite esa fuerza de una a la otra para que queden unidas? Se transmiten a través de la espiga o el vástago del bulón, ¿sí? Las fuerzas pasan de una planchuela a la otra por la sección del bulón. Y estas uniones se llaman por aplastamiento, no son de fricción como las que vimos antes. Estas son las que vamos a calcular nosotros con bulones de acero F24 que resisten 1500 compresión, tracción o flexión, o 800 kilos por centímetro cuadrado tensión de corte, ¿sí? Después vamos a ver otra tensión adicional que ya se las voy a describir. Para poder calcular una unión de aplastamiento, lo que analizamos es ver las distintas posibilidades de rotura que tiene ese bulón. Y la primera posibilidad de rotura que aparece en el bulón es la de corte. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas en sentido, igual dirección, ¿sí? Igual dirección, sentido contrario, estaba para allá y estaba para allá, que lo que genera es corte, ya lo vimos, ya lo charlamos la otra vez. Una tijera genera corte porque la parte de arriba de la tijera con la parte de abajo generan fuerza sobre el papel en una sección muy chiquitita y eso genera corte. Bueno, lo mismo ocurre con el bulón. Corremos el riesgo que el bulón se corte en su sección que ya sabemos es un círculo, cerradita, porque los bulones son barras de alguna manera, barras de hierro del 10, del 12, del 16, del 20, ¿sí? En milímetros, como las barras de acero del hormigón, ¿no? Entonces, bueno, esa sección redondita está sometida a un esfuerzo de corte. Esa es la primera posibilidad que tiene de rotura un bulón. La otra posibilidad de rotura que hay en una unión hecha por aplastamiento es justamente la del aplastamiento. ¿Por qué? Porque si esta planchuela tira para allá y se apoya en el bulón para transferir la fuerza de una planchuela a la otra, esas fuerzas generan en la planchuela, ¿sí? La fuerza, el bulón se apoya sobre esta sección, y genera lo que se puede denominar aplastamiento. Esto, para que ustedes lo entiendan, es lo que les ocurre a ustedes con el ojal de la carpeta
de la hoja en las carpetas de ustedes, de tanto moverla, tanto tironearla, fíjense que esos ojalcitos que tiene la hoja de la carpeta se va abollando de a poquito y hasta que llega un momento que esto se rompe, ¿no? Muchas veces la rotura es así, se desprende toda esta parte de material, se desprende. ¿Eso por qué? Porque se va aplastando la sección de a poquito, se va aplastando hasta que llega un momento que se rompe. Entonces, esta es otra posibilidad que puede ocurrir en una unión hecha por bulones, que se rompa, ya no se rompe el bulón, acá lo que se rompe es la planchuela que estamos uniendo, se rompe por aplastamiento, ¿sí? Esta es la otra posibilidad que tenemos de rotura. A ver si me deja borrar ahora. Y la tercera posibilidad de rotura, y con esto terminamos, me parece que si no se corta estamos acá. La tercera posibilidad de rotura es esta que les muestro aquí, que tiene, a ver, la planchuela inicialmente, antes de unirla, ¿qué tenía? Tenía toda esta sección completita acá. Estaba todo esto lleno. Sin embargo, para poder unirla con el bulón, ¿qué hice a esa planchuela? Le hice un agujero. Entonces, al hacerle el agujero, si yo hago el mismo corte de la sección ahora por acá, ya no estoy viendo toda la sección llena, estoy viendo toda esta parte rayadita nada más. ¿Por qué? Porque acá hay vacío. Acá saqué yo, este material lo saqué, le hice el agujero, ¿m? Para poder poner el bulón. Entonces, cuando esta planchuela o este elemento está traccionado, cuando está traccionado, acá no tengo material que soporte. ¿Qué hice? La debilité de alguna manera esta planchuela, porque le saqué este material que está acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La verificación a tracción de esta planchuela no la voy a hacer con la sección toda llena, la voy a hacer con esta sección que está reducida. Bueno, esto lo dejamos para la próxima. Con esto terminamos la primera clase de hoy, los espero el jueves y ya les voy a mostrar cómo es de fácil calcular bulones y después les voy a pasar un práctico para que vayan haciendo. Pero fíjense que con esta simple teoría, con esta simple descripción de lo que son los bulones que vamos a usar, después es muy fácil calcular bulones, es fácil hacerlo, basta que ustedes practiquen cómo hacerlo y puedan hacer los prácticos. Por supuesto, después que tengamos una o dos clases de práctico, les voy a dar un programita para que puedan ver si los ejercicios que hicieron están bien o están mal, porque con ese programita pueden calcular